En primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir hoy a la ponencia sobre la historia de este magnífico juego histórico a cargo de nuestro amigo Miguel Ángel, que es especialista en el videojuego, ha dado ya varias charlas y ponencias acerca de este magnífico videojuego. En primer lugar, agradecérselo a ustedes, agradecerle a Miguel Ángel su asistencia hoy. Y muchas gracias, vamos a dar comienzo. Muy amables, gracias. Muchas gracias. Pues eso, vamos a intentar dar así un repaso rápido, porque ya sabéis que Final Fantasy es una saga enorme, llevamos desde el año 87 que no han parado. Vale, entonces básicamente es eso. Lo que podemos ver es que actualmente pues la saga, digamos que ha vendido unos 161 millones solamente en cuanto a lo que es el juego, ¿vale? Luego tendríamos que contar pues con todas las series de anime, todas las películas que se han hecho, las novelas, los cómics, ¿vale? El manga, ha habido de todo con Final Fantasy. Entonces es una saga que es muy grande, muy longeva y a lo largo de los años pues eso, ha ido creciendo cada vez más y más. Lo importante es saber quién fue el responsable de todo esto. Vale, aquí tenemos al señor Sakaguchi. Vale, Hironobu Sakaguchi fue él realmente entró a programar en Square Enix, bueno, en Square, antes de que fuera Square Enix. En Squaresoft entró en el 83, en el año 1983, él entró ahí como programador a tiempo parcial, junto con un amigo suyo, ¿vale? Que era Hiromichi Tanaka. Vale, más adelante este hombre, digamos que también fue cogiendo más marcha y haciendo más cosas. Entonces, cuando llegó el 86, él empezó a programar ya el tema para la NES, ¿vale? Y también empezó a hacer muchos juegos, empezó a hacer muchas cosas, pero el problema venía que en ese momento Square estaba en una crisis bastante grande, ¿vale? Digamos que estaba a punto de cerrar. Entonces, lo que dice la leyenda, la historia, es que fue en un principio este hombre, Sakaguchi, lo que pensó fue que voy a coger la saga que más me gusta, él se fijó mucho en Dragon Quest, para hacer un juego parecido al Dragon Quest, pero que metiera muchas más cosas. Vale, entonces, en un principio él pensó que llegó un momento, montó su grupo de programadores, montó a su gente, empezó a trabajar dentro de Square y entonces sacó el juego, en un principio se iba a llamar Fighting Fantasy, ¿vale? Porque era así en plan, él lo quería llamar como que era lo último que iba a poder hacer, que ahí se lo jugaba todo, que si esto salía bien, genial, le montamos la empresa, si esto sale mal, nos vamos al hoyo. Y entonces en un principio iba a llamarlo Fighting Fantasy, pero tuvo que cambiar el nombre a Final Fantasy porque habían ya muchos juegos de peleas que tenían ese tipo de nombre, ese título, y entonces al final se quedó con Final Fantasy, el título de la saga. Y entonces lo que dicen es eso, ¿vale? Lo que hemos hablado anteriormente. Se dice que ese nombre también se lo puso justo por eso, porque era o triunfo o se acaba aquí la historia. Y el juego funcionó muy bien. Sacó lo que sería el primer juego en el 87. Aquí lo tenemos, salió para la NES y a partir de aquí digamos que revolucionó un poco la historia de los videojuegos porque aunque fuera muy parecido a Dragon Quest en su estructura, metía muchas novedades que no tenía Dragon Quest, ¿vale? En cierto modo teníamos un sistema de clases que también evolucionaba, ¿vale? Entonces aquí lo teníamos, por ejemplo, pues eso, teníamos un sistema de clases que eso lo que tendríamos era que era algo que todavía no se había visto hasta ahora. El combate era por turnos, ¿vale? No era como hasta ahora en los Dragon Quest, que era todo en primera persona y tú veías a enemigo, ibas eligiendo también esos turnos y tal. Aquí ya teníamos la perspectiva lateral en los combates. Se creó un mapeado. Sí. Esta versión que pones es de Nintendo. Es de la NES. Sí, exacto, porque primero antes se sacó para lo que sea anteriormente la Famicom, que luego se hizo una para la MSX y entonces digamos que se fue moviendo bastante. El de la Famicom, realmente. Lo que pasa es que prácticamente salieron a la vez también para el MSX. Vale, entonces digamos que eso, tenemos el mapeado de la ciudad, que se generan con que tú podías moverte por ahí por la ciudad también muy libremente, igual que por el mundo. Y luego también empiezan aquí a trabajar otros dos personalidades que también se estarían muy unidos a la saga. Por un lado, en la banda sonora tendríamos a Nobuo Uematsu, que prácticamente ha hecho todas las bandas sonoras de todos los Final Fantasy, de los spin-off, vamos, ha estado siempre ahí metido. Y luego en el diseño de los dibujos teníamos a Yoshitaka Amano, ¿vale? Que digamos que Amano tiene un estilo muy propio, es muy especial y estuvo diseñando los propios personajes creo que hasta el 6. A partir del 6 se dedicó más de seguir con el tema, le seguían llamando a él para hacer por lo menos el diseño de los logos, porque a partir del cuarto juego ya viene ese característico dibujo que tienen todos los Final Fantasy, que es una pasada, ¿vale? Que tienes así una ilustración
que básicamente en cierto modo te spoilea porque te está mostrando una situación muy especial, un personaje que le va a suceder algo, ¿vale? Pero está con el estilo de a mano, ¿vale? Eso es lo que metió a mano en estos juegos. Vale, bueno, esto es lo que decía del mapeado, que es lo que decía, como podéis ver así, va a poder moverte libremente por la ciudad, ¿vale? Es un poco tosco, es un poco viejuno, pero vamos, ahí lo teníamos. Entonces, ante el éxito en el 87 de este Final Fantasy, Square tardó muy poquito en sacar el 2. El 2 salió justo un año después. Y entonces, aquí básicamente lo que hicieron fue simplificar muchísimo lo que había en el 1. En este lo que hicieron, se cargaron todo el tema de los oficios, se cargaron muchos temas de la evolución de los personajes, pero sí que metieron habilidades que se van mejorando, sí que pusieron que todos los personajes podían aprender magias, ¿vale? Entonces digamos que quitaron cosas para añadir otras. Este juego, por cierto, no salió de Japón. ¿Vale? Así como el 1 sí que llegó hasta América y demás. Entonces, un poquito de lo que salió, teníamos en el 87, el Final Fantasy 1 cuando salió para MSX, lo que sí que hicieron fue meterles mejoras gráficas, ¿vale? Mejoraron las gráficas, mejoraron los tiempos de carga, hicieron varias cositas más. Luego, en el 94 sí que hicieron un remake tanto del Final Fantasy 1 como del 2, pero para la Famicom, ¿vale? También, para lo que sería la primera versión de SNES, ¿vale? Y luego más adelante sí que fue saliendo otras reversiones. Esto es lo que os comentaba. Ahí tenéis la versión del MSX, el recopilatorio para la Famicom. Esto fue una versión que sacaron para la WonderSwan. Y luego para aquí pues ya tenemos los primeros remakes que hicieron un poco más en serio para la PlayStation y para la GBA. ¿Vale? Que ya veis que ya sí que fueron metiéndole muchas mejoras gráficas. ¿Vale? Luego, en el 90, es cuando salió el Final Fantasy 3. Este juego sí que únicamente se publicó en Japón, ¿vale? Así como el 2, luego con los remakes sí que fue saliendo un poquito más de Japón, pero este no. Este sí que se quedó solamente en Japón. Fue en el año 90, 3 años después del primero. Y vuelven otra vez a meter el tema de las habilidades, las clases. Tenemos también comandos especiales, ¿vale? ¿Os acordáis de que ahora eso se utiliza mucho el tema del saltar, robar, todo esto? Pues aquí es donde empezó, con el Final Fantasy 3. Aquí también empezaron a meter ya el tema de que en un combate pudieras ver el daño que le haces a los enemigos, ¿vale? Hasta entonces no se veía ese numerito que te ponía ahí arriba el daño que se estaba haciendo. Este juego, digamos que tarda unos 17 años en salir de Japón, ¿vale? Hasta que no se hizo este remake, que también vio la luz, creo que en GameCube. En Nintendo DS, es que no me acuerdo, fue una de estas, pero no me acuerdo. Sí, tienes razón, fue en DS, cierto. Vale, exacto. El remake vio la luz en DS, lo hicieron por eso, y empezaron a meter los personajes super deformed, igual que harían más tarde con el Final Fantasy 4. ¿Vale? Y entonces digamos que les cambiaron un poquito, le hicieron un lavado de cara, lo cambiaron totalmente y por fin vio la luz fuera de Japón. Pero hasta este momento, 17 años después, no se vio este juego fuera de Japón. Ahora llegamos a un momento también bastante curioso, ¿vale? Estamos más o menos en los años 90, ¿vale? Justo al final, 89-90. Y aquí lo que conseguimos es que, aunque parezca que no tiene nada que ver, digamos que para poder meterse en el mercado americano, pues Nintendo dijo, oye, tenemos que hacer algo. Vale, tenemos más juegos de rol, tenemos más RPGs, sí, tenemos el Makai Tousu Saga, ¿vale? Que más adelante lo conoceréis como Romancing Saga, Saga Frontier, todo lo que tiene el nombre de saga, empezó con este. Pero decidieron, para poder triunfar en el mercado americano, llamarlo The Final Fantasy Legend, ¿vale? Aunque no tenía nada que ver con Final Fantasy. Que aquí viene lo bueno. El mercado americano, ¿veis? Es lo que decíamos. En Japón se llama, es de la saga, y lo tenemos como Final Fantasy Legend. ¿Vale? Salió para la Game Boy. Como podéis ver, es incluso más similar a lo que era un Dragon Quest que lo que era un Final Fantasy. Luego, también, un par de años después, aquí tenemos el Seiken Densetsu, ¿vale? Que luego lo conoceríamos como Secret of Mana. Que de hecho en Japón el primer Seiken Densetsu se llama Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden, ¿vale? Originalmente sale como si fuese un spin-off de los Final Fantasy. Y ahora viene aquí el cachondeíto, ¿vale? Esto sale en el 91. Luego tenemos cómo sale en América, que salió como Final Fantasy Adventure, y cómo lo conocimos nosotros aquí en Europa, como Mystic Quest.
¿Vale? Entonces, realmente, el Mystic Quest o el Final Fantasy Adventure realmente es el Seiken Densetsu 1. ¿Vale? Que más adelante tendríamos muchos más remakes, tendríamos, de hecho, ahora hace un par de años salió una colección, el Collection of Mana, para la Nintendo Switch, que también incluía justo esta versión tal cual, sin tocar. ¿Vale? Entonces, hasta aquí digamos que sigue aprovechando un poco el nombre, pero este sí que tiene cierto spin-off. Ahora viene con el que se aprovechó el nombre del todo. Aquí tenemos el Final Fantasy Mystic Quest. Esto fue un Final Fantasy que prácticamente se hizo por encargo para poder venderlo en América. ¿Vale? También salió en el año 91. De hecho, salió primero en el mercado americano y luego ya es cuando salió para el mercado japonés. El juego está pensado totalmente para los americanos, tiene un sistema de combate que no es parecido para nada a lo que habíamos visto antes entonces de los Final Fantasy. Tiene una forma de moverse también que es muy distinta, ¿vale? Porque tú tienes un mapa del mundo, te vas moviendo por ahí, es más, se parece mucho a un Zelda, ¿vale? Más que un Final Fantasy. Entonces, lo dicho, más adelante sale en el mercado japonés con el nombre de Final Fantasy USA Mystic Quest. Para dejar bien claro que esto fue lo que sacamos en el mercado americano. Claro, aquí en Europa ya teníamos un Mystic Quest. Entonces les tocó añadir la coletilla de Legend. Lo más interesante es que salió en el 93, 2 años después. Aquí, se me había olvidado comentarlo anteriormente, el Secret of Mana, el primero también nos llegó en el 93, 2 años después de cuando se publicó. Vale, entonces digamos que aquí también les costaba llegar los juegos. ¿Vale? Entonces, esto es para que veáis que originalmente también intentaron, para poder meterse en el mercado internacional, hacer muchos cambios en las charlas, os digo, en las charlas, en los juegos, en los nombres, ahora cojo esto que estoy desarrollando y le voy a poner la coletilla Final Fantasy para que venda, porque es ahí donde tenían ellos el negocio. ¿Vale? Pero eso fue aquí justo en el 91. Tenemos que para la Super NES sale el Final Fantasy IV, que en el mercado internacional, bueno, realmente solo llegó a América como Final Fantasy II. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí ya tenemos una renovación que es una pasada. Ya se mete el tiempo de batalla activo, ¿vale? Ya se pone, incluso se le mete 2 niveles de dificultad al juego, ¿vale? Para que los japoneses tengan un nivel de dificultad y en América haya uno un poco más alto, ¿vale? Entonces podías también, te dejaba luego elegir el nivel de dificultad en el que querías jugar, qué versión, entre comillas. La historia es muy, muy, muy compleja. No sé si habéis podido jugarlo. Yo lo recomiendo, ¿vale? Si tenéis oportunidad, ¿vale? Para mí es uno de los mejores, ¿vale? Mis favoritos son el 4 y el 6, ¿vale? Yo soy muy viejuner y luego allá por ahí muchas cositas. Pero el 4 a mí me flipa, ¿vale? Por eso, porque tienes una historia que los personajes cambian mucho de parecer, cambian mucho su forma de ser, ves cómo evolucionan muchos personajes. Entonces es una historia que le hicieron mucho más adulta, más compleja. Hay traiciones, hay muertes, hay de todo, ¿vale? en la historia. Para mí es una de las mejores historias que han podido hacer esta gente. Bueno, esto luego también veis lo que os comentaba antes. ¿Veis? Este es el remake que sacaron también para la DS, que ya lo hicieron también muy rollo de cómo sacaron el Final Fantasy 3. Y luego esto es una actualización que se hizo, no me acuerdo en qué año, que salió para móviles y PC. ¿Vale? Y luego aquí tenéis pues esto es lo que salió para la PSP, ¿vale? Que fue una recopilación que además le metieron un capítulo extra. Vale, entonces sería con respecto al 4. Luego, en el 92, sale el Final Fantasy V, que será el último juego que dirija Sakaguchi. Sakaguchi en este momento estaba metido de lleno, era el director de todos los Final. Y en este momento es ya cuando digamos que se pasa a la producción, ya lo que es historia, ya revisar que van trabajando bien. Este sería su último juego en el que estaría metido hasta el fondo. Entonces, se vuelve a recuperar la idea de los trabajos que teníamos en el 1 y en el 3. Se vuelve otra vez a añadir el tema de los puntos de habilidad. Aparecen eventos de tiempo, ¿vale? Que tienes que hacer cosas en ciertos momentos en concreto. La versión de Super es lo que decíamos, ¿vale? La Super Famicom, de la Super NES, no llegó a salir de Japón, ¿vale? Por eso este no tiene su equivalencia en Europa. Bueno, en América realmente, porque aquí en Europa de esto no nos llegó ni uno. Entonces, ¿qué es lo que teníamos aquí? Ya teníamos un juego que también tenía una dificultad que era absurda, ¿vale? En algunos puntos. Este es ya en los primeros que sí que te obligaba a farmear muchísimo para poder llegar hasta las últimas fases. ¿Vale? Entonces, un par de años después, ya tendríamos el Final Fantasy VI, que en América se publicó como Final Fantasy III.
¿Vale? Este para mí es seguramente uno de los Final Fantasy que tiene una de las historias más oscuras, más duras, más complejas, ¿vale? Porque te mete mucho, se centra muchísimo en la historia de los personajes, igual que lo hacía el 4. ¿Vale? Te quiere contar mucho de dónde vienen, quiénes son, por qué están ahí y a dónde van y cuál es su misión, ¿vale? Pero eso de cada uno de ellos. A pesar de que todos los Final Fantasy trata de salvar al mundo con un héroe, digamos que aquí el héroe necesita amigos, ¿vale? Igual que en el 4. Son historias un poco más complejas, más compactas. Meten muchas novedades muy interesantes, ¿vale? Por ejemplo, aquí ya tenemos las invocaciones, pero llevadas a otro nivel. Son espers, ¿vale? Que te acompañan, las tienes tú las puedes lanzar las invocaciones ya por fin. Aparecen también, se empieza a trabajar en los límites del Final Fantasy VII, que se metió ahí, que tú tienes tu barra que se va cargando y entonces tienes un ataque especial. Aquí también estaba ya. ¿Qué más teníamos por ahí? Bueno, también es importante que el que estaba hasta ahora llevando todo el tema de creación de personajes es el que ahora se convierte en el director de la saga, ¿vale? Hiroyuki Ito. Que luego Ito ya veréis que tiene mucha importancia porque está metido en el desarrollo de muchos de los otros Final. Entonces, en el 94 tenemos ya el Final Fantasy VI. Y ahora ya vamos a lo gordo del asunto. ¿Vale? Esto es lo que os comentaba. Lo que decíamos aquí ya teníamos, lo dicho, todo el tema de las invocaciones, que son los espers. El mapa era una pasada, ¿vale? Tenías un montón de ciudades y de sitios a los que viajar. Vale, entonces, realmente en el 94 es cuando se empezó ya el desarrollo del Final Fantasy VII. Al principio se pensó que saldría para la Super también, igual que habían salido los otros juegos, y que sucedería en Nueva York, ¿vale? Un Nueva York ficticio, sería una historia de detectives, tendrían que enfrentarse a una bruja que se llama Edea. Vale, entonces digamos que son todo ideas que, como veis, luego en los posteriores Final Fantasy las han retomado. En el año 95 se sacó una primera CGI porque ya querían probar algo más potente, ¿vale? Querían ver, el cartucho se les estaba quedando pequeño y para la historia que querían hacer. Hicieron una demo técnica en una máquina que es la Onyx de Silicon Graphics. ¿Vale? Esto era lo que presentaron en la Onyx, ¿vale? Porque ya querían pasarse a lo que sería el tema 3D. Querían ir a algo más potente, hacer algo más gordo. Entonces se dieron cuenta de eso, de que se les estaba quedando muy pequeño lo que era el tema de la Super y querían pasarse al CD-ROM. Entonces, en un principio, el Nintendo sí que estaba desarrollando su propio CD-ROM, ¿vale? Supongo que conoceréis la historia de Sony, del CD-ROM que iba a ser para la Super Nintendo, que al final se convirtió en la PlayStation. ¿Vale? Porque era eso, la gente de Nintendo estaba negociando con Sony en sacar un CD-ROM y que sería un add-on, igual que lo fue el Mega CD en su momento. Y digamos que como eso, Nintendo ya tuvo problemas con Sony y Sony se fue y creó su propia videoconsola, pues entonces Nintendo lo que iba a intentar era que, para que Square se quedase con el 64DD de la Nintendo 64, poder intentar meterlo ahí dentro para poder mantener esta IP, para poder mantener el Final Fantasy. Digamos que el 64DD no cumplía con las especificaciones que necesitaba en ese momento Square, ¿vale? Entonces al final se pasaron al CD-ROM, tuvieron que irse a Sony y así es como nace el Final Fantasy VII. ¿Vale? Digamos que en el año 97 por fin ve la luz, después de estar pues 3 añitos por ahí dando vueltas de un lado para otro, se cambia completamente a todo el equipo, ¿vale? Aquí tendríamos a Kitase como director, que luego se convertiría también en director de otros muchos Final Fantasy, Narita como programador, Naora como artista, que Yosuke Naora digamos que desaparece un poco, está muy diluido su trabajo, y Tetsuya Nomura ya empezaría a crear los personajes del Final Fantasy. ¿Vale? Entonces eso, aquí lo tenemos, que al final fue un bombazo. Fue también el primer Final Fantasy que vio la luz, o sea, que tuvo un lanzamiento más a nivel mundial, ¿vale? Vio la luz en todo el mundo, vendió muchísimo, ¿vale? Lo cual es un logro porque fueron, si no me falla la memoria, creo que ha vendido en total unos 16 millones de unidades, ¿vale? Que es una burrada, sobre todo teniendo en cuenta que al principio solo estaba la PlayStation. Luego ya sacaron la versión de PC, ya empezaron a haber unos primeros remasters también que sacaron hace poquito para Steam y demás. Y eso, pero digamos que prácticamente no es el juego más vendido, pero le falta poco para ser el juego más vendido de la saga. Creo que el Final Fantasy XIII le saca 1 millón, ¿vale? Que es el juego más vendido. ¿Vale? Entonces, unos años después, en el 99, ya tendríamos el Final Fantasy VIII.
Aquí, ¿qué tenemos? Aquí ya es cuando deciden hacer un cambio radical en lo que habíamos visto hasta entonces, ¿vale? Teníamos unos personajes que eran súper deformes, teníamos unos escenarios también que estaban pregenerados en 3D, que era sobre lo que estaban metidos los personajes, ¿vale? Predibujados, y entonces aquí, digamos que se vuelve a hacer un cambio de diseño para hacer una historia mucho más adulta. Aquí sí que tenemos como la mala la bruja Edea, que era lo primero que habían planteado para el Final Fantasy VII, y se cambia de nuevo el diseñador de personajes, ¿vale? En este caso dejan a Nomura a un lado y vuelve otra vez Ito, ¿vale? A hacer todo lo que sería el tema de los personajes, del diseño y demás. En la historia, pues eso, sí que es una historia muy adulta, es una historia bastante compleja. Tenía ciertos lastres, ¿vale? Sobre todo por el tema que tenía digamos, para los ataques, ¿vale? Porque en cierto modo es un juego que te obligaba mucho a... Tiene una habilidad especial todas las armas que tú puedes absorber, ¿vale? Entonces absorbes magias de los enemigos y luego se las pones a tus armas, se las pones a habilidades, ¿vale? Para potenciar a tu personaje. Entonces digamos que si eso no lo tenías muy potenciado, ibas bastante flojo a los personajes y dependían mucho de las invocaciones. Y con las invocaciones pues igual podías lanzar una, irte a tomar un café, pasear al perro, subir y todavía no había acabado. Vale, ahí se les fue un poco la mano con el tema de las invocaciones. Y yo os digo eso, yo cuando hice mi segunda partida al 8, al final lo que hice fue voy a centrarme en mejorar las habilidades, en absorber todo lo que pueda y a no usar invocaciones, si se puede. Vale, es un poco de coñazo de farmeo, pero se puede hacer. Vale, luego lo que sí que metieron que estaba genial era el Triple Triad, el juego de cartas, que es un vicio de mucho cuidado. Vale, luego, digamos, ya llegó en el año 2000, es que ya cuando vio la luz el Final Fantasy IX. Este fue un pepinazo lo que hicieron para PlayStation, porque al final era en plan de vamos a aprovechar toda la potencia que tiene la consola, vamos a hacerlo todo lo máximo que se pueda. Y lo que hicieron sobre todo es eso, es crearon unos personajes que tú parecías que eran unos personajes muy, muy infantiles, muy tal, pero realmente no, es un cuento, ¿vale? El juego al fin y al cabo es un cuento, pero es un cuento muy para adultos lo que hicieron. Es una historia muy también de personajes, ¿vale? Bueno, otra vez a centrarnos en eso, en cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus problemas, es ver qué es lo que le pasa a cada uno, luchar por eso, por combatirlos. ¿Vale? Entonces, lo que sí que meten cosas muy interesantes es, por ejemplo, el tema de las armas, ¿vale? Porque las armas te suben de nivel y a la vez te dan habilidades, ¿vale? O sea, eso es una idea que tuvieron buenísima. Hay muchísimas invocaciones, ¿vale? Otra vez a hacerlas impresionantes, pero que no sean tan lentas como eran en el 8. Tenemos un juego de cartas que aquí lo simplificaron demasiado y perdió parte de la chicha que tenía el Triple Triad. Y poquito más. Aquí realmente sí que podemos decir que eso se había olvidado comentarlo. Aquí Amano vuelve otra vez a dedicarse al arte del juego, ¿vale? Todo lo que sería esto. Que eso, mira, se me había olvidado comentarlo. ¿Vale? Digamos eso, que Amano básicamente lo que os comentaba, ¿vale? Estos diseños, bueno, en este caso, esta es una versión simplificada, ¿vale? Pero luego ya lo veréis más adelante. Y ahora vamos también, en el año 2001, digamos que Square intentó también abarcar un poquito más, ¿vale? Hasta ahora se había estado centrando en videojuegos y decidió, con todo lo que sabían, con todo el músculo que tenían gráfico, con todo lo que habían aprendido, hacer una película. ¿Vale? Esto fue el Final Fantasy The Spirit Within y realmente la película es impresionante. Me gustaría insistir, 2001, ¿vale? Mirar ya lo que consiguieron en el año 2001. Esta película fue de las primeras que, al ser de animación, también puso un poco sobre la mesa el debate del Valle Inquietante, ¿vale? De eso que tú sabes que es mentira, pero es tan realista que hay algo que no cuadra, ¿vale? Digamos que eso, aquí Square ya consiguió meter encima de la mesa ese debate y entonces, claro, eso también le causó que la película no fuera tan buena como esperaba. Aparte, el hecho de que si no lo hubieran llamado Final Fantasy no hubiera pasado nada, ¿vale? Porque se queda todo lo que es el tema de Final Fantasy, es más un tema anecdótico. ¿Vale? Tenemos, en cierto modo, el Magitech que se utiliza en Final Fantasy VI, como estaba hablando antes con un compañero, ¿vale? Que son armas que tienen pues poderes mágicos, ¿vale? Tienes fuego, tienes ahí el hielo. Sí que aparece de forma anecdótica algunas invocaciones, ¿vale? Como enemigos que se pelean entre ellos. Justo hay un momento también en el que hay una resurrección de un personaje que se deja caer como una pluma de fénix para dejarlo caer. Entonces digamos que es todo lo que marcaba la saga Final Fantasy. Es anecdótico en esta película, pero la película como película es impresionante. Me gustaría enseñaros por lo menos un cacho del tráiler.
Ah, mira, tampoco va muy bien, pero vamos. Bueno, por lo mejor lo dejamos. Vale, pero vamos, él lo dicho. Lo que tuvo es que pues eso, fue en plan de romper la baraja lo que se había visto hasta ahora en tema de animación, porque algo tan brutal no se había visto. Yo insisto, año 2001 y la calidad era increíble. Vale, entonces, en ese mismo año 2001, digamos que ya es cuando empiezan a trabajar en el Final Fantasy X. ¿Vale? Ya es cuando lo podemos ver. Kitase, que lo teníamos anteriormente un poco apartado, vuelve otra vez tanto a la producción como a la dirección. Nomura vuelve al diseño de los personajes. Y, a ver si me hace caso, añadieron una cosa muy interesante que fue el tablero de esferas. ¿Vale? Tú, cada uno de tus personajes tenía un tablero de esferas que tú lo tenías personalizado y entonces lo que hacías era ir seleccionando más o menos un camino por donde luego se podían ir cruzando entre ellos, tal y demás. Sí, perdona. No es cada uno, están todos juntos. Sí, que me he equivocado. Están por separados, luego lo tendríamos en las flores del 13. Vale, esto realmente aquí sí que está todo junto. Vale, como podéis ver, si os fijáis bien, hay distintos colores. Entonces, digamos que cada uno de esos distintos colores es por donde ha ido uno de los distintos personajes, ¿vale? El camino que ha cogido. Pero tú podías superponerlos. Tú igual empezabas con el prota, con Tidus, centrándote mucho en el cuerpo a cuerpo y decías, pero oye, voy a meterle magias de ataque. Y te ibas por la rama donde estaban las magias de ataque para meterle también fuego o meterle lo que quisieras. ¿Vale? Te permitía personalizar mucho a los personajes. Vuelve a tener un sistema de combate mucho más dinámico, ¿vale? Que lo que tenía hasta ahora el BTA, ¿vale? Porque como podéis ver sigue siendo por turnos, pero es muy rápido, pam, entra, fuera, esto. Podías cambiar de personaje en el mismo momento, ¿vale? Tú aquí llegabas y decías, bueno, Tidus, fuera, meto a Auron, ¿vale? Y sacabas a uno, metías a otro. Lo puedes hacer durante el combate, sin parar. ¿Vale? El sistema es súper ágil, a mí me gusta mucho. El juego realmente es prácticamente lineal hasta el final del juego. ¿Vale? Digamos que es muy pasillero, es muy de vas viendo la historia, realmente no del protagonista, sino de la protagonista, ¿vale? Porque tú al fin y al cabo estás manejando un acompañante de ella, estás viviendo su historia, ¿vale? Que eso es algo muy interesante también que metieron en el juego. Y entonces a lo largo de toda la historia, digamos que es muy lineal, ¿vale? Vas de un punto A a un punto B constantemente, hasta que ya llega al final del juego, que el mundo ya se abre un poco más y ya puedes ir a ciertos puntos, pues para eso, lo típico de buscar unos enemigos finales, buscar invocaciones más poderosas, ¿vale? Conseguir las armas buenas para cada uno de los personajes, ¿vale? Eso lo tendríamos pues más de cara al final del juego. Entonces, hasta aquí teníamos toda la historia de lo que sería el primer tramo de todos los Final Fantasy. Después de esto, bueno, también se olvidó comentaros antes que aquí Square, digamos que estaba un poco tocada, ¿vale? Porque la película le produjo 120 millones de pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que consiguió años más tarde? Bueno, años más tarde no, tampoco fue tardó tanto. En este mismo año se produce la fusión entre Square y Enix. Vale, entonces, en este momento es cuando ya veríamos eso. Con el Final Fantasy X consiguió vender muchísimo, pues pudieron sanear las cuentas, pudieron bajar esa pérdida y ese daño que le había producido la película. Entonces, Enix fue la que absorbe Square y se queda con todas las licencias, con toda la gente, con todo lo que hay allí. Lo bueno que tiene, entre comillas, es que gracias a este trato, como Square deja de existir, entre comillas, pues se rompe todo lo que tenía de exclusividad con Sony. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí es ya cuando empiezan a hacer ya los juegos multiplataforma, a poder sacarlos más fuera de lo que sería la propia Sony, a sacar esos remasters para la GBA, para Nintendo. Y entonces, lo que también sucede es que no solamente eso es lo que se rompe un poquito en la historia, sino también se rompe el tema de no sacar continuaciones de los juegos. Justo en este momento es cuando Square Enix, sobre todo por la parte de Enix, deciden explotar al máximo la saga que más pasta le había dado, que es Final Fantasy VII. Aquí es cuando podemos ver el Dirge of Cerberus, podemos ver también el Crisis Core, ¿vale? Entonces se sacan la película de Advent Children. Todo esto sucede justo en el momento en el que Enix absorbe a Square. Y bueno, a partir de aquí digamos que es una tónica a seguir, ¿vale? Porque hay un montón de Final Fantasy que empiezan a tener continuaciones, que algunas mejores, otras peores, ¿vale? Se empieza a explotar un poquito más a lo que es la saga Final Fantasy.
Mientras que la saga Dragon Quest sigue tranquilamente en su línea general de sacar un juego cada X tiempo, de apenas tener lo que sería spin-off, ¿vale? De hecho, si no me equivoco, como mucho tiene dos tipos de spin-off. Tienes por un lado los Builders y por otro lado los Dragon Quest Heroes. Exacto. Por eso, que tiene muy poquitos spin-off, no así como Final Fantasy, que fue con lo que más experimentaron, con lo que más probaron cosas, con lo que más fraccionaron a la hora de probar cosas nuevas también. Otro punto también muy importante que sucede justo con este pacto es que aquí Sakaguchi les dice, hasta aquí, yo me voy. Y entonces justo en este momento es cuando Sakaguchi se va y forman Miss Walker. Vale, que en un principio Miss Walker, no sé si os acordaréis, empezó a trabajar para Microsoft. Vale, sacó el Blue Dragon, el Lost Odyssey, que para mí es el mejor Final Fantasy sin ser Final Fantasy que se ha hecho. Vale, lo recomiendo mucho si podéis echarle un ojo. Y luego hubo un tercer juego que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Fue el Last Remnant? No, ese no era de Miss Walker. No, el tercer juego nunca llegó a salir, ahora que me acuerdo. Tenía un pacto con Microsoft por 3 juegos, pero nunca llegó a salir el tercero. Vale, ahora ya llegamos al 2002. En el 2002, ¿qué es lo que hicieron? Aquí tenemos que ya deciden pasarse un momento más al tema online. ¿Vale? Entonces aquí sacaron el Final Fantasy XI, que está dirigido por Koichi Ishii, que fue realmente estuvo metido hasta el fondo en el desarrollo de los primeros Final Fantasy, ¿vale? Final Fantasy 1, 2 y 3, y en la saga de Mana, ¿vale? Y entonces este mismo hombre llega y decide, pues bueno, decide él, no, pone sobre la mesa la idea de poder sacar un Final Fantasy Online, que es este, Final Fantasy XI. Por cierto, este ya está producido por Hiromichi Tanaka, ¿vale? También que empieza a sonar un poquito el nombre. Vale, lo dicho, sucede en Vanadiel, ¿vale? Como podéis ver, tenemos aquí todo el mundo, tal. Este juego, digamos, que tuvo un apogeo inicial, pero que se deshinchó muy rápidamente, ¿vale? Estuvo allí más o menos en la brecha. Pero no consiguió llegar. Bueno, de hecho es muy curioso porque Square todavía lo mantiene vivo, todavía puedes jugar si quieres al Final Fantasy XI. Y tienes que, exacto, y tienes que seguir pagando la suscripción, eso que no falte. Sí, eso es muy bueno. Vale, entonces hasta aquí teníamos esto. En el 2006-2007 ya es cuando sacan el Final Fantasy XII, ¿vale? Digamos que ese sería ya el último de la generación de la PlayStation, de la Play 2, ¿vale? Entonces, este juego metía muchos cambios, ¿vale? Tenía muchas historias. En un principio estaba en desarrollo desde el año 2001 con Yasumi Matsuno, ¿vale? Que era el que se estuvo encargando de la dirección. Pero por problemas que tuvo tanto personales como de enfermedad y demás, justo en el tramo final del juego lo tuvieron que sustituir y vuelve otra vez Ito, que ya lo habíamos visto en otro Final Fantasy, le sustituye y se encarga de acabar el juego. Digamos que el juego tiene también un desarrollo bastante peculiar, ¿vale? Porque coge muchas cosas del Final Fantasy XI. Tiene, pues el sistema de combate te da más la sensación de que estás jugando un juego online que un juego offline, ¿vale? Por el tema que tiene del tiempo de batalla activo. Porque tiene así como, digamos que tienes como unos tiempos de espera antes de poder realizar un ataque, pero tú te estás moviendo en tiempo real por todo el escenario. ¿Vale? A pesar de ello, a mí me gusta mucho, ¿vale? Como es el juego, tiene ideas muy, muy buenas, tiene los tableros de habilidades, ¿vale? Que en este caso sí que son especiales para cada uno de los personajes. Y esto es lo que os comentaba de los tiempos, ¿vale? Tú, cuando vas a realizar un ataque, tú tienes esta barra que realmente tú ves con esto como se va llenando y cuando llega al final es cuando se realiza la acción que tú le has marcado al juego. Tiene también el tema de los gambits, que los gambits lo que hacen es que tú puedes automatizar, ¿vale? Tú le puedes decir, mira, es una barbaridad, ¿vale? Porque te puedes tirar horas solamente para programar, entre comillas, lo que pueden hacer tus compañeros, ¿vale? De, mira, cuando tengas menos de un 20%, pues quiero que me cures, pero tú, si ves que bajo un 80%, en lugar de estar atacando a tu enemigo, vienes y me ayudas. Cuando este enemigo haya bajado un 40% o cuando está tanto, ¿vale? Podías programar prácticamente cualquier cosa de los personajes. También es importante que os quedéis con la idea de que todo esto se desarrolla en Ivalice, ¿vale? Ivalice es el mismo mundo en el que funciona el Final Fantasy Tactics y el Background History, ¿vale? Que es otro juego también de Square, también muy, muy recomendable.
y que además más adelante, cuando saquen el Final Fantasy XIV Online, también sucede en Ivalice. Vale, años después, ya en el 2009, ya tenemos para la siguiente generación de videoconsolas, tenemos el Final Fantasy XIII. Lo produce Kitase, pero lo dirige Toriyama, que hasta este momento Motomu Toriyama no lo habíamos visto aparecer tampoco en primer plano, ¿vale? En los juegos. Es un juego que en un principio tenía intención de generar un ecosistema completo de juegos, ¿vale? Iba a ser la fábula Nova Chrysalis. ¿Qué es lo que pasó? Que tenía ciertos juegos, iba a estar compuesto por el Final Fantasy XIII, por el Final Fantasy Versus 13, que más tarde se convertiría en el 15, y el Final Fantasy Type 0. ¿Vale? El Type 0 sí que lo mantuvieron. La batalla sucede en tiempo continuo, ¿vale? Como aquí podéis ver, tú vas metiendo tus comandos que quieren que hagan los personajes, se va cargando la barra y va haciendo los combates. La verdad es que era casi un híbrido entre el 10 y el 12, ¿vale? El sistema de batalla. A mí me pareció muy interesante, además es muy rápido también. ¿Qué teníamos también por ahí? Teníamos el tema de los cristales, lo que os decía. También cada uno tiene su propia flor, por así decirlo, de desarrollo de habilidades. Y también tenía otra cosa que era muy en común con el Final Fantasy X, que es pasillero. Vale, es un juego de tira para adelante hasta que llega justo al final del juego prácticamente, que se abre a una zona muy amplia, que es donde ya puedes para poder mejorar a tus personajes, habilidades y demás. También es verdad que al principio tuvo una cosa también muy curiosa, que era que las invocaciones eran vehículos. Vale, tú tenías ahí, era muy curioso, creo que Ifrit era una moto, o la moto era Ifrit, ¿verdad? La moto. No, era Siva la moto, es verdad. Sí, no, era muy curioso, ¿vale? Como veías que las invocaciones eran eso, los vehículos. Luego, sí que tuvo dos continuaciones, ¿vale? Tuvo el Lightning Returns y luego el 13.2. Digamos que el 13.3, ¿vale? Y entonces, no, era el 13.2 y luego el Lightning Returns, perdón. ¿Vale? Entonces eso. Digamos que el 13.2 pinchaba un poco, ¿vale? Un poco aburrido. Y el Lightning Return sí que tenía ideas muy interesantes, ¿vale? Porque te obligaba a viajar en el tiempo para cambiar ciertos acontecimientos, para llegar hasta allí debido al final del juego, ¿vale? Digamos que es más interesante el Lightning que lo que sería tanto el 13.2 y es muy interesante por cómo acaba el 13, ¿vale? Entonces ahí digamos que intentaron, pues eso, crear esa fábula Nova Chrysalis metiendo muchas historias. En el 2010 dio la luz el Final Fantasy XIV. El problema es que cuando salió el juego se ve que estaba hecho un poco manga por hombro, un poco desastre, no acabó de cuajar, tal, era complicado. Y Naoki Yoshida, que era el director del juego, digamos que en el 2013 decidieron hacer una especie como de renovación completa y lo llamaron Real Reborn, ¿vale? El juego. Y ahí fue ya cuando triunfaron, ¿vale? De hecho, más tarde hablaremos porque en Real Reborn también tuvo mucho que ver una persona, ¿vale? El codirector, que ahora va a ser el director del Final Fantasy XVI, ¿vale? Pero fue el responsable de que el Final Fantasy XIV, digamos que ya estuviera el apogeo, ya estuviera donde tiene que estar, ¿vale? Porque ahora el juego está muy bien balanceado, te lo pasas muy bien con las historias. De hecho, para Play 4 y Play 5, si os hacéis una cuenta, para poder jugarlo, podéis jugar hasta nivel 60, ¿vale? Tenéis tanto a Real Reborn como la siguiente ampliación, que no me acuerdo cuál era, también está incluida. Y eso, y el juego gratis hasta nivel 60. No me acuerdo si para PC también está. Sé que en Play sí que está, también, ¿verdad? Para PC. ¿Vale? Entonces esto sería lo que sería el 14. Ahora vamos a otro jaleíto que hubo. En el año 2006 comienza el desarrollo de este juego, Final Fantasy XV. No acabaría hasta el 2016. ¿Vale? Digamos que primero esto era lo que habíamos dicho anteriormente, iba a ser el Final Fantasy Versus 13, que al final acaba convirtiéndose en el Final Fantasy XV. Digamos que aquí Square también hizo cosas muy raras, porque el Versus 13 en un principio tenía un contrato, una especie como de exclusividad con Sony. Y de repente cuando se anuncia el 15, vemos como el logo cambia de Versus 13 a Final Fantasy XV, y a la vez que se anuncia también para la plataforma de Microsoft, ¿vale? Para la Xbox. Entonces digamos que ahí hubo ya habían cosas muy raras, ¿vale? Que Square estaba rompiendo esa exclusividad, Square digamos que tardó muchísimo en sacar el juego
que en el año, bueno, inicialmente era Nomura el director del juego, pero no, se lo cargaron en el año 2012. Entonces, estuvo Nomura 6 años haciendo el juego para que luego lo quitasen a él, pusieran a Tabata y acabara el juego a correprisas, ¿vale? En plan de esto tenemos que sacarlo ya, hay que hacerlo ya, y aún así tarda 4 años en acabar de realizar el juego. Porque al fin y al cabo lo que hace Tabata cuando llega allí, coge todo lo que hay y empieza a cargarse cosas. Esto fuera, esto la historia no me gusta, esta jugabilidad hay que cambiarla. Y lo cambió también, por lo que se ve, le metió un remozado del juego también bastante impresionante. Claro, ¿esto qué es lo que provoca? Por un lado, el juego ha tenido un montón de retrasos. Hay que sacarlo ya como sea. Ha habido un cambio generacional y todo por en medio, ¿vale? Entre todos estos retrasos. Entonces, el juego sale en el año 2016, pero no sale acabado, ¿vale? No nos engañemos. Tú estás jugando al juego, tiene unas partes muy buenas, ¿vale? Porque estás jugando la primera parte, que es todo un mundo abierto, es muy divertido de jugar, ¿vale? Es de colegueo con tus amigos, tal, esto, lo otro, vas haciendo misiones, vas viendo qué es lo que ha pasado, vas viendo qué es el mundo, te pone en situación. Y de repente llega un punto en el que el juego se convierte en un pasillero otra vez, ¿vale? Llega un momento, en un capítulo en concreto, en el que ya el juego es un tira para adelante hasta el final. En ese momento en el que es un tira para adelante para el final, empiezan a desaparecer personajes. Aparecen con ciertos problemas que han tenido. Uno de los malos, de repente, tiene un final que ni siquiera te explicas cómo ha podido pasar esto, ¿vale? Que está todo muy mal explicado. Notas que hay tijera, notas que hay contenido que no les ha dado tiempo a hacer, que es en plan de vamos a llegar hasta el final y llegamos hasta el final. Y resulta que justo a lo largo del siguiente año, en 2017, te sacan los capítulos sueltos de estos personajes que desaparecen y vuelven a aparecer. Y por último, en el año 2019 ya sale el último DLC, que es el que te explica la historia también de uno de los personajes muy importantes que no sabes qué es lo que había pasado tampoco con él. ¿Vale? Entonces, esto, en cierto modo, te llega a pensar que el juego salió totalmente incompleto, que tuvieron prisa por hacerlo, en cierto modo se comprende, pero a mí me fastidió mucho, ¿vale? No os voy a engañar. Yo me cabré mucho cuando me pasé el juego. ¿Vale? Y entonces luego sí que sacaron la Royal Edition, que ya te lo incluía todo entero, que ya podías jugarlo y demás. Entonces, al final sí que intentaron también encajar todo esto dentro de todo el Fábula Nova Chrysalis, ¿vale? Porque al fin y al cabo sí que tiene ciertos personajes, ciertas invocaciones que intentan unirlo todo, ¿vale? Con todo lo que ya te habían contado, tanto en los 13 como en el Type 0. Y llegados a este punto, he preferido guardarlo, ¿vale? El remake justo para casi el final, que es una locura para mí, ¿vale? Teóricamente el desarrollo empezó al principio de 2015, ¿vale? Y se encargó Nomura, eso sí, desde el principio. Tanto dirige como diseña. Luego tenemos a Kitase, que fue un director del Final Fantasy VII, que se encarga también de la producción. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos que vuelve otra vez también, Uematsu como siempre aquí, a mano también lo tenemos echando una mano en los diseños. Y al principio todo el mundo esperamos que fuera pues un remake, ¿vale? Al uso. Y al final digamos que Nomura también plantó. Es que es difícil hablar de este juego sin entrar en spoilers, ¿vale? Pero digamos que Nomura lo que hizo fue decir, muy bien, voy a respetar hasta este punto y a partir de aquí Final Fantasy es mi saga. Vale, entonces mete muchas cosas que a mí me parecen algunas decisiones muy acertadas que lo convierten ya para cosas muy interesantes utilizando estos mismos personajes y que tanto como remake, casi que podríamos llamarlo reboot, ¿vale? De lo que hace. Pero es muy, muy, muy interesante, ¿vale? Todo lo que se incluye. A alguna gente le gusta más, a alguna gente le gusta menos, ¿vale? Hay muchos fans que se enfadaron muchísimo por ciertas cosas que suceden, pero vamos, a mí como juego original me pareció muy original, ¿vale? Me pareció una locura lo que hizo Nomura, me pareció en cierto modo muy valiente y a pesar de ello es curioso porque se ve que su equipo quería introducir más cambios aún de los que él introdujo, ¿vale? O sea, que fue hasta el propio Nomura el que dijo, quietos parados que nos estamos pasando. ¿Cuál es el problema que tiene? Que es un juego por capítulos y que todavía no sabemos ni cuántos capítulos son, ni cuándo van a salir, ni hasta dónde va a cubrir de la historia original del Final Fantasy VII. Entonces eso, de hecho, es muy curioso porque también se puede ver por dónde van los tiros, porque justo este año salió la versión mejorada, la Integrate, que además incluye un DLC con un personaje nuevo, con la historia de este personaje, que encima te amplía el final del juego.
Y entonces dices, esto también es de echar un poquito de cara, ¿no? Me vendes un DLC que además me va a ampliar el final que ya me has contado anteriormente. Entonces ya puedes ver un poquito también por dónde van a ir los tiros. No sabemos si vamos a ver dentro de 4 años el capítulo 2 del Final Fantasy VII Remake o si vamos a tener 4 DLCs antes de llegar a ese capítulo 2, ¿sabes? Porque al final no quieren decir nada, no se aclaran realmente con todo lo que va a suceder. Pero bueno, de momento, si siguen este camino, enfado un poco, pero a mí por lo menos están haciendo cosas interesantes, ¿vale? Se están atreviendo a cambiar muchas cosas. Y ahora, bueno, esto es lo que comentábamos antes, ¿vale? Un poquito de todo el cambio, porque el juego radicalmente es que cambia totalmente. Toda la idea, tanto el concepto de juego como el concepto de la jugabilidad, lo cambió todo con respecto al 7. Y este mismo año es cuando se anunció el Final Fantasy XVI. Da un poquito de miedo, ¿vale? Porque lo que han enseñado son también muchos cambios, ¿vale? Ya estamos hablando de un juego que ya pasa a ser Action RPG totalmente. Se acabaron los turnos, se acabó todo. Volvemos otra vez a un nuevo mundo, ¿vale? Que es el de Valistea, pero que recuerda, yo cuando vi el tráiler me recordaba muchísimo a Ivalice, ¿vale? Al principio, tanto por el tono que tiene, como por las formas de los personajes, el vestuario y demás. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que está dirigido por Takai, ¿vale? Que es un tío que hasta entonces estaba como director de escenas y de arte, por ejemplo, en toda la saga en el Final Fantasy XI, en todas las novedades que se metieron en el Final Fantasy XIV, como os había dicho, estuvo también como codirector de todas esas novedades, de Realm Reborn y de todo lo que fue saliendo de más adelante. Y básicamente ahora lo hace en director de este juego, ¿vale? Sigue producido por Yoshida, que es el del Final Fantasy XIV, todas sus ampliaciones, y también ha trabajado en muchos Dragon Quest, bueno, en el Dragon Quest X, de hecho tiene ahí un peso muy importante. Y lo bueno que tiene es que a pesar de que vemos cosas que puedan chirriar, porque a mí el trailer original era un poco curioso, porque había veces que veías, en cuanto a gráficos, cosas muy potentes y de repente cosas muy cutres. Pero por lo menos en lo que mostraron del camino que estaban siguiendo tenía pinta muy interesante, ¿vale? Volver a una historia también más adulta, de todo más oscuro, un sitio donde los cristales vuelven a ser los protagonistas, ¿vale? Que también llevamos un montón de tiempo que los cristales, ¿qué es eso? Cuando desde el principio los Final Fantasy siempre era cada reino con su cristal de poder y eso es lo que hay que proteger y lo que hay que conseguir. Y aquí parece que vuelve otra vez a esto, ¿vale? Entonces, pinta muy bien. Ya veremos lo que pasa. Lo mismo dije del 15 en su día. Pinta muy bien y ya veremos lo que pasa. Entonces, hay que ser un poquito cautos con todo lo que sea nuevo de los Final Fantasy. Esto es un poquito lo que presentaron. Vale, por supuesto, chocobos no van a faltar. Vale, las invocaciones también, todo. Vale, entonces tiene muy buena pinta. Luego también a lo largo de este año hicieron una cosa muy interesante, curiosa, que son los Pixel Remaster. ¿Vale? En cierto modo, están volviendo a vender los juegos originales, simplemente con un colorido un poquito más bonito, porque incluso se ha podido verificar mucha gente que los ha cogido, los ha comparado con otros remasters y no llegan a esa calidad de los otros remasters que han habido. Entonces, lo bueno que es volver a jugar a la experiencia original de estos juegos. Vale, eso es lo bueno que tiene. De momento está en Steam y está en plataformas móviles. Me imagino que no tardará mucho en sacarlo en Switch y luego en packs tanto para Play como para la Xbox, espero. O por lo menos meterlos en el Game Pass, porque esto también tiene una pinta de carne de Game Pass. Vale, entonces eso. Tenemos esto, los 6 primeros juegos, tal cual como son, ahí los tendríamos. Y bueno, poquito más. Aparte de que ahora en mayo también tenemos, que no me ha dado tiempo a meter las imágenes, pero en mayo tenemos el Final Fantasy Origins, ¿vale? Que pinta también curioso. De hecho, ahora está otra vez en la segunda fase de la beta, que la podéis descargar ya si queréis también. ¿El nuevo no o el de móviles? Ese, es ese, el Origins. Es este que está inspirado en los Dark Souls. ¿Él? Sí, es que no me acuerdo, es como A New Adventure o algo así, no me acuerdo del subtítulo. Vale, pues no, Final Fantasy Adventure o algo así, no me acuerdo cómo era, ¿vale? Que es una especie de spin-off que tiene, por lo que han enseñado, tiene mucha pinta de que es como si hubieran cogido el primer Final Fantasy, en el que tú tenías a 4 héroes que eran los protagonistas, y digamos que han metido un lavado de cara, no, lo han hecho con gráficos ya en 3D,
Esto no lo saca Square Enix, bueno, sí que lo publica, pero no lo desarrolla, ¿vale? Está desarrollado por Team Ninja, que son los de los Ninja Gaiden y los Nioh, y por lo que se ve le han metido mucha jugabilidad de los Nioh. Tiene cosas muy interesantes el juego. Tiene, por ejemplo, los personajes puedes cambiarlos de trabajo también en tiempo real y entonces también le cambia las armas, le cambia la vestidura, le cambia las habilidades, ¿vale? Tiene muy buena pinta, ¿vale? Si podéis jugarle una partidita a la demo, le echáis un ojo, que no os tire para atrás el tema gráfico, porque hay veces que chirría un poquito, que lo ves incluso de generaciones anteriores. Y nada, poquito más que decir de los Final Fantasy. Adiós.